Segundo de Samuel capítulo 9, versículo 1 al 13 voy a leer. El Antiguo Testamento, segundo de Samuel capítulo 9, versículo 1. Si lo tienen, voy a leer. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquil, hijo de Amiel, en Rodebal. Entonces se envió el rey David, le trajo de la casa de Maquil, hijo de Amiel, de Rodebal. Y vino Mefiboseth, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David: Mefiboseth. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboseth, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboseth, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboseth un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboseth. Y moraba Mefiboseth en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Hasta el versículo 13, leídos. En el año 2007, cuando yo estaba a cargo de pastor misionero de nuestra misión en Perú, desde la iglesia central de Lima, ya llevaba bastante años, porque desde el año 95 la misión me mandó a Asunción, Paraguay, de Sudamérica, como pastor misionero. Luego de 6 años de servicio, por una necesidad de la misión, me trasladé a Lima, Perú. Mis primeros tiempos como misionero en Paraguay, aprendí la vida de un misionero, compartir mi vida con los hermanos paraguayos, sean nativos, convivir con ellos. Yo llegué a ser como uno de ellos. No viví en una zona de mis paisanos surcoreanos, sino en una zona donde ni un extranjero estaba viviendo. Era una zona de solo paraguayos. Allí empecé a aprender español, también la cultura y costumbre de la gente de Paraguay. Y pasé muy feliz. Yo la semana pasada estuve en Monterrey dirigiendo un seminario bíblico y también el Congreso de Líderes Cristianos.
Cuando el avión apenas se aterrizó en el aeropuerto de Monterrey, el piloto tomó el micrófono y nos informó, ahora está a 43 grados las temperaturas. Entonces, al bajarme del avión, sentía el viento de la sauna. Entonces, el viento era el viento de la sauna, muy, no es calurosa, sino caliente. En un momento me acordé de mi tiempo que yo, cuando vivía en Paraguay. Paraguay también es una tierra que hace mucho calor, pero la diferencia ayer es calor húmedo por algunos lagos muy grandes y represas. Cuando calor está húmedo, en la piel siente mucho más calor, ¿no? Entonces calor muy insoportables. Así vivía en Paraguay. Yo aquí en México, en Villa Hermosa de Tabasco, sí sentí casi igual al calor del Paraguay. Pero otros lugares, por más que haga mucho calor, pero cuando no está tan húmedo, aguantable, porque bajo la sombra por lo menos se puede descansar. Pero cuando el calor está húmedo, la sombra no tiene sentido porque el viento caliente y húmedo te hace sentir muy difícil, ¿no? Entonces nunca puedes sentir fresco porque cuando uno se baña en el baño, luego con la toalla limpia el cuerpo, al momento de ponerse ropa limpia, la ropa se pega al cuerpo porque juntamente al momento de secar el agua, el cuerpo comienza a sudar, la ropa queda apretada y todo el cuerpo. Entonces en Paraguay nunca podía vivir sintiendo la sensación fresca, sino siempre ropa apretada, mojada en el cuerpo. ¿Y qué pasó? Pero de toda la manera viví muy feliz en Paraguay. Luego, en Perú, Dios me enseñó a dirigir una iglesia muy grande. Empezó a permitirme el crecimiento como ministro para dirigir la iglesia. En aquel tiempo yo estuve en la zona norte de Sudamérica, aunque es el mismo continente, pero los países de Sudamérica, zona sur, zona norte, es muy diferente. Y zona sur, por ejemplo, Paraguay, Uruguay, Argentina, es la tierra del Pampa, llano, totalmente llano. En Paraguay. Para ver por lo menos un cerro, tiene que correr cientos de kilómetros continua del horizonte de la tierra. Entonces, el panorama se ve muy diferente, ¿no? Solo horizonte de la tierra, árboles del coco y de palmeras y plátanos en general. Y luego guayaba, y aquí se dice toronja, ahí pomelo, se dice pomelo, toronja, y también naranja, aguacate. Los paraguayos no se comen el aguacate desperdicia. Aguacate y naranja y toronja que cae porque en general en sus patios tiene aquellos árboles. Cada mañana con escoba los barres, ponen la bolsa negra, lo tiran. Entonces, a cualquier vecino, si en mi tiempo al acercarse, ¿me puede regalar un poco de frutas? Adelante, cuanto quiera, dice. No saben qué hacer porque diariamente caen cantidades. ¿Qué pasa? Y también San Pablo, zona sur de Brasil, es pampa. Pero cuando me trasladé al Perú, zona norte, donde cruza cordillera de Andes, ¿qué pasa? Es parte de desiertos, sierra, selva amazónica,
el carácter es muy diferente. Además, zona sur, la indígena guaraní era la tribu que predominaba, pero zona norte, o sea, anteriormente Inca, eran muy, muy potentes. Entonces Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, hasta una parte de Chile, todo era imperio incaico. Entonces la raza es diferente, la manera de pensar es diferente. Siendo un solo mismo continente, sentí mucha diferencia. Todos los paraguayos tienen el carácter campesino, muy, ¿cómo decir? Un carácter, o sea, introvertidos. Fácilmente no se saludan a la gente extraña. Tiene el carácter campesino. Pero cuando una vez confía en su vecino, son muy, muy ya, como digo, amigos y también fieles. Por eso, cuando yo estaba en Paraguay, cuando venían algunos expositores, me preguntaban, ¿y por qué la gente así no nos saluda? Entonces, no es que les ignore, sino es el carácter de ellos, en algún sentido un poco tímido, porque usted es extranjero, no le quiere saludar, pero luego verá, luego cuando una vez ya se conoce, son gente muy, muy nobles. Entonces, ¿qué pasó? En Perú sentí mucha diferencia. Entonces, tal vez por ser descendiente del imperio incaico, los peruanos son muy, muy inteligentes. Humanamente, muy inteligentes. Entonces, ellos les gusta la matemática. Aquí en México, los cajeros usan calculadores, ¿no? En Perú, la mayoría del cálculo. Entonces, antes de usar calculadora ya tiene. Entonces, además te engaña. Entonces, muy rápido. Muy, muy bueno. Muy, muy bueno con el número. Son muy buenos. Muy inteligentes. ¿Qué pasó en aquel tiempo en zona sur? Claro, antes de que me trasladaras, ya se estaba sucediendo una situación bastante seria, una situación doctrinal, porque uno actualmente ya no es ministro de nuestra misión, en aquel tiempo aún estaba con nosotros. Él tenía la intención de apoderarse del edificio de la iglesia de Argentina. Entonces, ya que tenía una intención impura, entonces él quería adueñarse de la iglesia para poder manipular a los hermanos. Empezó a enseñar algunas enseñanzas propias, pero no estaba conforme a las Biblias. Entonces, esa situación causó bastante problema en zona sur de Sudamérica. Entonces, por esa situación, muchos hermanos de Sudamérica me escribían, pedían auxilio, pero yo estando en Perú, mi mano no alcanzaba hasta Sudamérica. En aquel tiempo, luego que la situación, todo se calmó, se ordenó, nuestra misión internacional, el pastor fundador, el pastor Oxupar, y como se fijó en mi persona como responsable de todo lo que había sucedido, aunque nunca yo estuve involucrado en esa situación, pero siendo un misionero mayor, que según su punto de vista yo no he dado suficiente función para defender la verdad. Entonces me mandó para Misión Central para reentrenamiento. Entonces yo estando la Misión Central en Corea del Sur en el reentrenamiento, durante 2 meses, cada día, muchas veces la oficina del pastor Oxupar, el pastor fundador, dirigente mundial, él me regañaba. Al principio sí recibí su regaño porque aunque
no hubiese estado involucrado, siendo quien ya lleva años en Sudamérica, sentí mi falta, porque no he dado mi función, lo que debería darlos. Me sentí en algún sentido cómplice. Bueno, yo soy culpable, pastor, porque yo no fui tan bueno. Pero a la vez, en el fondo de mi corazón se surgía, molestia. Pero ¿por qué me dice así? Yo no fui, sino yo estuve en el lugar opuesto de aquel grupo, queriendo defender la verdad, queriendo defender a los hermanos. Pero ¿por qué a mí me echa toda culpa? Pero saben ustedes, en una familia muy grande, entre hermanos suceden peleas. El padre, ¿a quién echa la culpa? A todos los hijos, pero principalmente, ¿a quién echa más culpa? Al mayor. Entonces la disciplina cae sobre el hermano mayor. Yo estuve en ese lugar, entonces era muy duro, muy duro, me dolía demasiado. Entonces, en el año 2007 estuve en el reentrenamiento, en el centro de entrenamiento de nuestra misión en Corea del Sur. Y conmigo en aquel tiempo también había generación de reentrenamientos, unos pastores de todo el mundo, cada quien con su historia, con su propia historia. Ahí estaban reunidos, supuestos los culpables. Ahí estaban. En algún sentido estuve encarcelado, aunque no era cárcel, no había reja, pero por decirlo, ¿no? Entonces, en ese ambiente, durante 2 semanas de convivencia, desde 5:30 de la madrugada hasta 11 de la noche, compartimos nuestros testimonios. Testimonio no solamente lo bueno, lo malo. Entonces, bueno y malo, de todo lo que en nuestra vida había sucedido, compartir. Al principio estuve un poco frustrado por el ambiente de la disciplina. El ambiente no era tan agradable. Pero mientras que iba pasando los días, 1 día, 2 días, 3 días, cuando yo era militar, durante el servicio militar, cada año hay diferentes programas de entrenamientos. Pero cuando nos toca el entrenamiento de paracaidistas, es el entrenamiento muy duro, 1 semana. Todos los soldados reciben entrenamientos que corresponden a los paracaidistas, a los comandos especialistas. Pero básicamente todo tiene que recibir ese entrenamiento. Entonces hay los instructores, ya que el militar, el cuartel es de un sistema jerárquico. Cada quien tiene diferente jerarquía, pero los instructores, durante 1 semana, nadie puede tener un rango. Sobre sus rangos pone una cinta verde, muy pegajosa. Una vez cuando se pega, es difícil quitarlo. Nadie puede exhibir su rango, solo cinta azul, cinta verde. Nadie tiene rango entonces. Aunque sea un oficial, no tiene rango. Aunque sea un soldado novato, no tiene rango. Allí no hay rango, no hay edad, solo instructores. Entonces los instructores dan instrucciones casi mortales. Entonces, porque ¿qué hace un tipo de ejercicio? Dirigen a los soldados, a todos los integrados, al límite de su poder físico, porque supuestamente deben llevarlo en un estado de guerra. En guerra, cuando los soldados totalmente están agotados, hasta que sienta que ni siquiera un dedo puede moverse, pero para poder sobrevivir.
Entonces, para poder sacar nuestra fuerza y algunos números de ejercicio, o sea, gimnasia realmente ruda y ruda. Los soldados algunos son oficiales, por no poder soportar, mientras tanto que recibe la instrucción, lagrimean muchos, lloran como niños, porque el cuerpo ya no se da más, pero los instructores no tienen misericordia. Entonces, con una gorra de color roja, con ojos de águila, entonces, no se compadecen. Cuando uno ya no puede repetir más, viene con su bota, como patea, como pisotea, porque es una sociedad especial, donde está entrenando comandos, cuando se levanta la guerra para poder defender a su nación. En ese ambiente, cuando nos notifica, luego de una semana de entrenamiento de paracaidistas, ya todo el mundo se atemoriza. Señor mío, dice, ¿qué hacemos otra vez? ¿Cómo puedo escaparme de ese entrenamiento? Es un entrenamiento muy duro, muy duro. Allí todos los muchachos que se creían rudos terminan como niñas llorando. Nadie es muchacho, niñas, señoritas, todo el mundo llora. O sea, no aguanta más el cuerpo. A propósito, lleva hasta ese nivel para enseñar cuando realmente se levante la guerra. Los soldados están en una condición totalmente agotada. ¿Cómo puede operar la misión? El otro entrenamiento también horrible, entrenamientos del verano. Todos los soldados llevan a la playa del mar. Enseña natación militar. ¿Sabe qué es natación militar? Natación militar no te enseña cómo debe nadar, sino todo el día en la playa, bajo el sol, solamente un short, desnudos, se quema todo el cuerpo, diferentes movimientos de gimnasia, horrible, horrible. Luego todos alzan en un bote, llevan cientos metros del mar. Cada uno lo tira en el mar. Entonces, ¿cómo puede nadar? Entonces, cada quien socorro, nadie nos salva. Hasta las arenas, a la orilla, alcance, si no te mueres. Entonces, los que nunca habían nadado, por sobrevivencia, trata de llegar. Algunos se ahogan. Cuando alguno realmente está por ahogarse, los instructores son muy buenos nadadores y buzos. Se meten, te salvan. Luego con la resurrección te deja en condición. Luego otra vez te lleva y te tira. Horrible, horrible, horrible. Es milagroso. Finalmente todo el mundo aprende a nadar. Aunque como sea, llegas a la orilla. ¿Cómo llegaste? Ni yo sé. Yo llegué hasta aquí. Ese entrenamiento. El tercer entrenamiento no hay difícil, es invernal. Nos llevamos en el invierno al campo. Luego, excavando la tierra, cada quien tiene que hacer su casita debajo de la tierra nevada. Difícil aguantar el frío. El cuarto entrenamiento más difícil, entonces, es caminata. Pero caminata a 40 kilómetros formándose de la forma de Telpilil. Todo bien armados, con su mochila. 40 kilómetros supuestamente sin descanso caminar. Descanso cada vez que los soldados ya no pueden caminar más, un 10 minutos de descanso. Día y noche. Como igual que aquellos entrenamientos militares, el ambiente de reentrenamientos, nadie tiene rango. Aquí no hay pastor, no hay evangelista, aquí solo los
los estudiantes que deben recibir entrenamientos. A veces es muy bueno entrar en ese ambiente donde nadie puede tomar en cuenta la edad, su trayectoria, rango, solo ser un hermano. Entonces, en algún sentido, totalmente ya desarmado, siendo nada más como un hermano, no importa años que ha llevado en el ministerio, tener comunión. Luego puede saborear. ¿Cuántas veces nosotros estamos aperrados de algún rango social, edad, experiencia? Entonces, todo lo carga sobre su espalda como mérito suyo. Luego se pone bien defensivo, no quiere hablar con los demás amistosamente, sino jerárquicamente quiere hablar. Es muy buena experiencia en nuestra vida alguna vez. La humillación al momento es muy, muy vergonzosa y fastidiosa, pero a través de la humillación sí puede tener aprendizaje. Buenísima la humillación. Porque ahí donde uno se da cuenta cuán orgulloso he sido, cuán hipócrita he sido, cuán vanidoso he sido. Pero mi origen, el hombre que Dios creó, es polvo. No soy nada y nadie, porque yo he vivido creyéndome como alguien. Esas experiencias son buenísimas. Renueva la mentalidad de una persona. Así, solo unos días sentí un poco de frustración. Luego encontré el gusto, mejor dicho, el sabor de ese ambiente. O sea, nadie tiene edad, nadie tiene trayectoria, nadie tiene experiencia, solo un hermano en Cristo Jesús. Así cuando uno testimonia, lo demás atentamente escucha, ya que no hay nada que hacer, no nos da nada el trabajo. Atentamente, o sea, solo intercambiar nuestro testimonio. ¿Y por qué tú viniste aquí? Yo no sé. ¿Por qué tú estás aquí? Pero a ver, cuéntame tu historia. Uno cuenta y luego lo bueno, lo malo. Esa experiencia para mí finalmente, luego de 2 semanas, llegó a ser gran bendición. Porque al momento de oír atentamente a mis consiervos, algunos son mayores promoción de la escuela teológica de nuestra misión, la mayoría eran menores, pero me ha servido en gran manera. ¿Cómo yo sentí? Todos los acumulados, la escoria, la basura acumulada en mi corazón, como hubiera vomitado. Aliviado, un alivio, libre. En aquel tiempo me vino un pensamiento, o sea, pasado de la historia de la Biblia. Es la historia de Mefiboset. ¿Quién es Mefiboset? Es el nieto del primer rey de Israel, Saúl. Y su hijo, un príncipe, se llama Jonatán. Entonces, eres el nieto de Saúl, el hijo del príncipe del reino de Israel, Jonatán. Entonces, cuando Israel originalmente era una nómada, llegó a ser un pueblo y luego finalmente se establece como una monarquía. En el año, alrededor del año 1000 antes del Cristo. Ya se establece como un reino Israel. Aún estaba en los primeros tiempos de monarquía, por lo tanto el sistema de la nación todavía no estaba bien ordenado. Pero como el primer rey fue elegido Saúl, pero Saúl no ha sido tan bueno. Luego de ser establecido, muy pronto él se corrompió, aunque antes de ser elegido por rey,
era muy buen muchacho, de la tribu Benjamín, el hijo de Cis. Entonces también tenía una ventaja física, porque su estatura era más alta del tamaño de la cabeza de un hombre. Entonces vamos a pensar, en la época de David, estamos hablando de hace 3,000 años aproximadamente. Un promedio de estatura de los hombres era mucho menos que ahora, por falta de buena alimentación. Entonces, un promedio de estatura de los hombres de hace 13,000 años en Israel, si hubieran sido unos 160 o 65. O 65. Saúl, el tamaño de una cabeza, la cabeza de un hombre era más alto. Entonces, en su época, él se medía como 1,90 m, por ahí. Lo que pasa, imagínense cuando muchos hombres caminan. La mayoría son de 165, pero en medio de ellos un muchacho de 190 camina. Desde lejos es notable, alto. Además, en Israel no había otro hombre más guapo que Saúl. Entonces, de buen aspecto y físico, además, muy bien educado. Por eso cuando por la petición de los israelitas, Saúl fue elegido por el rey de Israel, cuando el profeta Samuel lo presentó en la congregación, toda congregación hizo grito, ¡viva Saúl! Porque al ver a Saúl les pareció excelente. Esta persona, estamos orgullosos de él, porque él, para representar a nuestra nación ante otros países, mira, excelente condición. Pero ¿qué pasa? Siempre hay diferencia antes y después. Antes de ser rey era humilde, educado, buen muchacho. Pero después de ser elegido por el rey, muy pronto su corazón se apartó de Dios. Solo le importó sus pensamientos, sus opiniones. Entonces, en vez de levantar la nación y defender la nación, él solo trataba de defenderse a sí mismo. Quería defender a su poder, su posición. Y Dios, viendo a Saúl, le toleró muchas veces. Finalmente, Dios lo destituyó. Tú no serás más rey de Israel. Luego, en el lugar del Saúl, Dios eligió a otro muchacho. En comparación, la condición física era incomparable. Un muchacho del campo, de la tribu de Judá, el hijo de Isaí, David, el octavo hijo de Isaí. Un muchacho. Es un muchacho. Tenía buen aspecto, pero en comparación con Saúl, de ningún sentido puede comparar. Pero la gran diferencia de David, él era temeroso de Dios. Creía en Dios vivo. Entonces, él experimentaba la fe en su vida. Para él la fe no era una teoría, sino la fe viviente en su vida. Confiando en Dios por la fe, él desafiaba, aunque eran muy pequeños rebaños de su padre, él cuidaba el rebaño de su padre confiando en Dios cuando aparecen algunos animales salvajes. Confiando en Dios, se enfrentaba con su piedra de honda, con su vara, luego más adelante hasta el lobo, más adelante hasta el león, más adelante aunque sea oso. Confiando en Dios, no se escapaba, se confrontaba hasta con los animales depredadores muy, muy fuertes. Pero confiando en Dios, podía correrlo, hasta podía matarlo. Hasta que un día en Israel se levantó la guerra.
los filisteos. Los filisteos, sobre los filisteos hay mucha hipótesis. Los filisteos no son lugareños de Medio Oriente. Según el estudio de ADN de los filisteos, ellos tienen ADN de españoles, italianos, son europeos. Entonces ellos son de Europa, pero nadie sabe exactamente cuándo, en qué año de la historia. Ellos migraron a la tierra, al Medio Oriente, llegaron hasta Egipto y luego Canaán. Entonces originalmente son extranjeros, pero llegaron, empezaron a apoderarse y crecer en gran manera. Por eso en la historia de Antiguo Egipto hay información de manuscritas que los faraones peleaban con los filisteos porque eran muy buenos en guerra. Además, en la era de piedra, ellos descubrieron a forjar ya bronce y el hierro. Por eso se desarrollaron muchos, o sea, militarmente, tenían armas de bronce. Entonces, ¿qué pasa? Los filisteos atacaron a Israel. Y Saúl temió a los filisteos. Entonces, entre los filisteos, en medio un valle, había un cerro, otros cerros. Entonces, en medio de un valle, en la cumbre de ambos cerros, dos ejércitos se enfrentaban. Pero entonces, de parte del ejército de los filisteos, había un paladín, un gigante, cuyo nombre es Goliat, casi cerca de 3 metros de estaturas. No solamente era alto, él desde cuando era joven era asesino, guerrero. Todo el cuerpo vestido de armadura de bronce. Los israelitas, ellos con piedra peleaban con barra de madera. Los filisteos, espada y dardos, lanza de bronce. Entonces, día y noche, durante 40 días, el paladín filisteos, en la mañana una vez, en la noche otra vez, se presentaba en el valle, invitando a algún valiente de Israel. ¿Dónde está Dios de Israel? ¿Dónde está Jehová de Israel? Según ustedes, destruyó hasta el reino egipcio. ¿Pero dónde está? ¿Quién puede pelear conmigo? ¿Acaso en Israel no hay ningún varón? ¿No hay ningún hombre? ¿Son cobardes? Uno adelante, representando nosotros, yo a los filisteos, él a los israelitas, a pelear. Aunque Saúl, el tamaño de cabeza una cabeza de la persona era más alto, pero cuando vio a Goliat se encobardó, porque no es un hombre de fe. Entonces, según su parecer, es mucho más fuerte que él. No quiso dar la cara, ningún príncipe. Todos los israelitas estaban con miedo. ¿Qué pasó entonces, rey Saúl? Apuesta, quien quiera que pueda pelear con Goliat, si lo derrota, yo le daría a mi hija, él será mi yerno. Sin embargo, nadie. El ser yerno del rey, mucho beneficio le podría dar, pero perder su propia vida, ¿qué sentido tiene entonces? No, nadie. Entonces, yo no prefiero ser el yerno del rey, no me interesa, solo quiero sobrevivir. Entonces, un día el muchacho David, aunque la Biblia no especifica muy bien su edad, pero se puede suponer 17, 18. David, sus 3 hermanos mayores son convocados, estaban en la guerra. Ya que la nación todavía no está bien establecida,
A cada soldado, cada familia tenía que solventar su alimento, su vestido. Entonces, Isaí se preocupó por sus 3 hijos. Mandó el último hijo, David, con un poco de queso, mantequilla, pan, un poco de vestido. Justo cuando David, el muchacho David llegó al campamento de Israel, era la hora que Goliat se presentaba. Y David vio un gigante abajo del valle. Se nota, es grandote, pero cómo se burlaba de Dios de Israel. Cómo menospreciaba a los israelitas. Ya que David es un muchacho del campo. Él se confrontaba hasta con león, hasta el oso, aunque nadie le crea. Él sí se confrontó con león, con oso. A veces los correteaba, a veces hasta lo matabas. Entonces es un muchacho de valor. Se produjo en su corazón valor, furia. ¿Quién es aquel incircunciso para burlarse de Dios de Israel? Dios, mientras tanto que yo apacentaba el rebaño de mi padre, me protegió de la garra, del diente del león, oso. ¿Acaso este incircunciso, Dios no me ayudará? Yo me iré contra él. Esa noticia llegó al oído de Saúl, ya que no hay ningún candidato, pero por aparecer un candidato directo se comunicó al oído a Saúl. Por fin apareció un candidato, tráemelo. Saúl esperaba un muchacho a su rudo. Llegó un muchachito bonito. Entonces, al verlo, ¿tú quieres pelear con Goliat? Sí, me voy. Porque este campesino no sabe nada. Este campesino, creo que nunca estuvo en combate, no sabe qué es combate. Eso no es un juego. Tú no irás. Tú eres un muchacho. Tú eres un muchacho del campo. Yo voy a ir. Bueno, te voy a prestar mi armadura. Pero Saúl, su estatura, que el tamaño de una cabeza más alto que los hombres comunes. David es un muchacho común. Al momento de probarlo con la armadura de Saúl, imagínense cómo lo hubiera quedado. Como ponchos muy grandes, entonces, ni podía moverse. Y yo ni puedo levantar mi brazo. Mire, quítelo entonces. Tú no irás. Me voy. ¿Cómo tú vas a ir? Con el cayado, el bastón, con la onda del pastor. Estás mal de cabeza. Voy a ir. Dios me cuidó de la garra de león, del oso. ¿Cómo no me podría cuidar? Yo me acabo con él. Aunque me muera, yo voy a pelear. Aunque se veía muy cómico, pero Saúl sintió algo. Tal vez es un muchacho demasiado inocente, no sabe nada. Pero en su corazón vio el valor. Valor. No importa su propia vida. Valor. El espíritu desafiador. Aunque me muera, yo peleo con él. Sintió eso. Y finalmente la guerra, Dios estuvo con David. La guerra en sí fue muy fácil. No como la interpretación de algunas películas cristianas. David en el aire se daba la vuelta, luego se esquivaba de lanza, luego técnicamente con arte marcial. Son mentiras. Entonces, según la información bíblica, ha sido simple. David al momento de bajar del cerro recogió 5 piedras. 5 piedras buenas para su onda. Luego colocó en medio de su onda, corriendo se acercó a Goliat. En el aire, girando su onda, cuando dio la piedra, su primer intento se dio en la frente de David, con cuánta fuerza lanzó, quedó clavado. Y Goliat le dio un shock, no se murió,
Un momento se desmayó cuando se cayó al piso. David corriendo se fue porque en sus manos no tenía arma. Pisó con su pie el pecho de Goliat, sacó la espada de Goliat. Seguramente le costó levantarlo. Entonces se levantó la espada de Goliat antes de que se recuperara. Degolló, decapitó. El combate en sí ha terminado en unos minutos. En unos minutos. Nada de técnica, de arte marcial. Dios estuvo con con David. Claro, lo más importante ha sido valor. Valor. Luego, todos los israelitas vieron como un muchacho del campo. Aunque la pelea en sí ha sido tan rápido, pero como un muchacho del campo, ¿cuánto valor tiene? ¿Cuánta valentía en su corazón? Todo el mundo estaban asombrados. Entonces se animaron. Hasta ese muchacho se dio su propia vida por nuestra nación. Mató a Goliat. ¡Qué vergüenza! ¡Vámonos! Y luego los filisteos se escaparon. Terminó la guerra, que los israelitas ganando. Luego David fue invitado a la presencia de Saúl. Cuando David llegó, en su mano, en una de sus manos, aún mantenía la cabeza de Goliat. Vamos a ver, 1 de Samuel, capítulo 18. Imagínense el tamaño de la cabeza de Goliat. Es un enorme tamaño de sandía. Entonces, David apenas cargándolo. 1 de Samuel, capítulo 17. Versículo 55. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército, Abner, ¿de quién hijo es ese joven? Y Abner respondió, ya. Saúl todavía no terminó ni siquiera inició el combate, pero cuando vio que el muchacho Goliat, en su bolsón con 5 piedras, con onda se bajaba, sintió el valor que hay en él. Preguntó, ¿quién es ese muchacho? Como no tuviera miedo. Versículo 56. Y vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo, pregúntate quién es hijo es ese joven. Versículo 57. Cuando David volvía de matar a Filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Imagínense, es la primera presentación de David ante el rey Saúl. Un muchacho, acabo de decapitar la cabeza de un gigante. En su mano, cargando la cabeza de Goliat. Cuando Saúl lo vio, en el primer lugar lo admiró. En el segundo lugar se asombró. En el tercer lugar se preocupó. Algún día el pueblo busque a alguien para reemplazarme. Será este muchacho. Entonces, cuando Saúl, asombrado, atendía a Goliat, los príncipes también estuvieron con él. También el príncipe Jonatán. Capítulo 18, versículo 1. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día, no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, y porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl.
sea, ¿por qué un hijo de Saúl, al ver a David, su alma inmediatamente quedó ligada con el alma de David? Porque en el primero de Samuel, capítulo 14, Jonatán, entre todos los hijos de Saúl, era una persona temerosa de Dios. Una vez experimentó la salvación de Jehová. Antes de la guerra con Goliat, con los filisteos, una vez más, anticipadamente los filisteos cuando vinieron, su padre siempre ha sido cobarde. Se escondió en una cueva con los 600 hombres. Ni siquiera una vez intentó pelear. Entonces, día y noche, Jonatán estaba con su padre escondido en una cueva. Entonces, en una cueva había un valle y luego una subida como un barranco. Encima había los filisteos. Entonces, ellos por medio de un valle, una parte de su vida en una cueva está escondidos. Entonces, para los filisteos no les fueron fácil para alcanzar. Entonces, desde arriba estaba viendo, vio que son muy pocos israelitas, se burlaban de ellos. Entre 600 hombres, el que tenía propia espada fue solo Saúl y Jonatán. Entonces, la Biblia nos hace saber el reino de Israel en aquella época, ¿en qué estado estaba? Aunque se estableció como un reino, todavía no es reino, ni siquiera está bien armados. Entre 600 hombres, solo el rey y su hijo tiene espada, lo demás con herramientas de agricultura. En el corazón de Jonatán le surgió un pensamiento. Él sentía muy cargado. Sin consultar con su padre, dijo a uno de su paje de arma: pasemos a la guarnición de los filisteos. La salvación de Jehová no importa con poco y con muchos. Yo me voy. Si me mate, que me muera, que me muera. Confiando en Dios, iré. Entonces podemos ver el sufrimiento de Jonatán, siendo un muchacho del valor, fe en Dios, vivir bajo un padre tan incrédulo. Pues él no pudo consultar con su padre, se fue. Entonces cuando él y su paje estaban subiendo por una subida, había muchas piedras atrapándolo. Apenas cuando estaba subiendo, los filisteos de arriba vieron: mire, de ese hueco 2 hebreos salen. A ver, hebreo, ven aquí, pasen a ese lugar para matarlos. Cuando ellos llegaron a donde estaba la guarnición de los filisteos, exactamente en ese momento empezó a temblar la tierra. Entonces los filisteos se asustaron en gran manera. Con la llegada de Jonatán empezó el temblor. Entonces sintieron la mano de Jehová, entraron en pánico. Entre ellos empezaron a matarse. Entonces Jonatán fácilmente pudo ganar a ellos. Los filisteos se escapaban de Jonatán porque ellos sintieron una mano poderosa de Dios. Entonces Saúl y los demás israelitas escucharon muchos ruidos de afuera, de guerra. ¿Y qué pasa? Además estaban temblando. ¿Qué está sucediendo? Ellos salieron de ahí, vieron: no sabemos, pero Jehová nos está ayudando. Así una vez Jonatán salvó a la nación de mano de los filisteos. Luego nunca más, porque él amaba a su padre. Estando con su padre, todo le pasaba muy estresado viendo a su padre. Imagínense, un hombre que una vez había experimentado la fe, había experimentado Dios viviente de Israel. Un día, al ver a un muchacho desconocido, lleno de valor, llena de fe en Dios, para su alma ha sido como el agua en medio del desierto, como oasis.
su alma se ligó con el corazón de David. Lo amó en gran manera y luego inmediatamente sacó su manto, la ropa con que andaba, quitó su espada, su arco. Cuando un hombre hace estos, cuando realmente valora, aprecia a alguien, algo quiere dar, pero no tiene tiempo para irse a su carpa para traerlo. A ver, un momento, por apreciarlo tantos, inmediatamente su ropa se quitó, su manto y luego su espada, su arco. Desde ahí llegó a ser amigo íntimo más cercano de David. Luego obligó a David a hacer pacto, un juramento en nombre de Dios, como hermanos. Así Jonatán amaba a David, o sea, el amor fraternal, limpio, pero lo amaba porque los dos tenían una empatía, creer en Dios viviente. Entonces Saúl lo temía en gran manera cada vez que David se regresaba de alguna misión con victoria. Su preocupación iba creciendo y su miedo, hasta que un día él se fijó a David: es el futuro enemigo mío, voy a matarlo. Entonces le obliga a ser su yerno para tenerlo al lado, para que no se fuera lejos. Y teniéndolo al lado suyo, todos los días debe comer con Saúl. Saúl solo pensaba cómo matarlos. Vamos a ver capítulo 19, versículo 1. Primero de Samuel, capítulo 19, versículo 1. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos, para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Ya llegó hasta ya no poder ocultar más intención. El rey Saúl publicó a todos los hombres suyos, a su familia, matar a David. La vida de David estaba en peligro, viviendo en un mismo palacio, cerca de David. En algún sentido, Saúl lo tenía detenido. Entonces le quería matar. ¿Y qué sucede? Un día y Saúl quiso matar a David. En la mañana se mete en la recámara de su hija Mical, es la esposa de David, para matarlo. ¿Y qué pasó? Mical presintió la intención de su padre la noche anterior por una ventana y con la cortina haciendo soga lo ayudó, se escapó. No estaba David. Entonces Saúl se frustra en gran manera, luego ya descaradamente le quiere matarlos. La vida de David estaba en peligros. Entonces David sintió muy difícil: ¿yo qué culpa tengo? ¿Qué mal hice contra mi suegro, mi rey? Yo lo dependí de la nación Israel. Yo lo amo. ¿Qué mal yo tengo? ¿Qué culpa tengo? ¿Por qué piensa en matarme día y noche? Entonces, antes de escaparse, porque la amenaza ya era muy grande, se encuentra con Jonatán. Jonatán, por defender a David delante de su padre, un día lo defendió. Pero padre, ¿David qué culpa tiene? Su padre agarró su lanza, le quería clavar a su propio hijo por defender a David. Entonces Jonatán se dio cuenta: hasta yo, siendo su propio hijo, me quiere matar. Ya David no debe estar aquí, tiene que abandonar el palacio, tiene que escaparse. Antes de que se escapara David, en un campo escondidamente, Jonatán hace un juramento con David. Vamos a ver, primero de Samuel capítulo 20, versículo 12 al 17. Supuestamente, la gran parte de primero de Samuel estoy resumiendo a ustedes. Me cuesta trabajo, pero vamos a ver. Primero de Samuel, capítulo 20, versículo 12 al 17. Entonces dijo Jonatán a David: Jehová Dios de Israel sea testigo, cuando le haya preguntado
a mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán. Aún le añada así, no te lo hiciere saber y te enviaré para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo, como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno de los enemigos de David, de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Entonces, en un campo cerca del castillo de Jerusalén, escondido Jonatán, ocultamente hizo juramento con David 3 veces. Júrame en nombre de Jehová. Yo sé, tú serás el rey de Israel. Yo sé, Jehová está contigo. Algún día Dios quitará los enemigos de David de esta tierra uno por uno. Incluso hasta sus propios padres. Cuando tú seas rey, acuérdate de mí. Usará de misericordia de mí con la casa de Jonatán para siempre. David estaba muy agradecido con Jonatán, porque es la única persona que en aquel peligro a él le dependía. Se abrazaron los dos, lloraban. Los dos juraron en nombre de Jehová 3 veces. Mismo capítulo 20, versículo 41-42, vamos a ver. Luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur. Se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra y pesándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro. David lloró más y Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue. Jonatán entró en la ciudad. Después de primeros juramentos, él le prometió, yo te haré saber en el caso que mi padre te quiere matar. Entonces, cuando estuvo con su padre, vio que la intención de su padre quiere matar a David. Entonces, él a propósito llevó un muchacho suyo al campo, en el campo donde supuestamente en el bosque David estaba escondido. Luego tiró una flecha muy lejos. El muchacho empezó a correr para recoger flecha. Cuando el muchacho, al llegar donde estaba caído, flecha le dijo, más allá, más adelante. Era una señal para David. Escape ahora. Mi padre te quiere mandar. No te quede aquí, más allá, más lejos. Entonces el muchacho no entendió nada y luego recogió la flecha, se regresó, le manda, regrésate a casa. Se fue, en el campo quedó Jonatán y David. Desde lejos Jonatán en el bosque se asomó llorando, haciendo reverencia, gracias. Desde lejos Jonatán le dijo, entonces, júramelo, cuando Dios se acuerde de ti, cuando tú seas rey de Israel, acuérdate de mí. Use de misericordia conmigo, con mi casa para siempre. David le juró y se escapó. La historia continúa, finalmente ¿cómo termina? Otra vez los filisteos invadieron al territorio de Israel. Pero siempre David ha sido quien defendió la nación contra los filisteos, pero ya que Saúl lo corrió, Saúl ya no estaba cerca de David. Cuando vinieron los filisteos, la guerra cayó contra los israelitas y Saúl y sus hijos en la cumbre de Monte Gilboa. Ya los flecheros filisteos estaban casi por alcanzar a Saúl. Saúl viendo el peligro. Pero por su culpa, él corrió a David.
David ha sido el guerrero siempre quien defendía a Saúl, Israel, contra el filisteo, pero él mismo lo corrió. Ya David no está con él, no había alguien que le puede defender. Y Saúl viendo peligro, y él dice que para que no me pase vergüenza, que me muera en manos de los incircuncisos, a su paje de arma, mátamelo. Entonces su paje de arma le dice, no, jamás yo te voy a matar. Si yo le mato, creo que su gente primero me va a matar. De Saúl viendo peligro para no ser avergonzado, para no caer en manos de incircunciso, colocó su espada, su manija contra la tierra, él mismo se echó con todo el peso de su cuerpo contra la punta de su espada, se traspasó y murió. Y luego todos los hijos de Saúl fueron asesinados. David estaba en el extranjero. A su oído llega la noticia trágica. Israel perdió, Saúl y toda su familia murió. Cuando al oído de David llegó esa noticia, él lamenta. Vamos a ver, 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 26. 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 26. Es la lamentación de David. Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Entonces el amor que Jonatán tenía hacia David, era superior que amor de las mujeres por un hombre, por un novio. Entonces, gran angustia en su corazón. ¿Qué pasa, mi señor, mi suegro Saúl? Dios lo ungió para ser rey de Israel, para cuidar la nación, defender la nación. Todo el tiempo solo pensaba en sí, solo quería defenderte a ti mismo. Nunca te importa la voluntad de Dios. Y me quería matar, pero mire, tan vergonzosamente, el gigante de Israel cayó en manos de los incircuncisos. Y más, al pensar en Jonatán, su corazón le partía la mitad. Mi hermano Jonatán. 2 de Samuel así inicia con lamentación de David por Jonatán. Ya que Saúl murió, el pueblo reconoció a David. Siempre es así, ¿no? Muy ocasionalista. Entonces, Saúl murió, ya nuestro rey es David, vámonos junto a David. Entonces, todo el pueblo lo levantaba por el rey, primero de la tribu de Judá en Hebrón, más adelante Jerusalén, el rey de todo el país. Luego que el rey David se sentó en el trono del rey de Israel, uno de sus primer trabajo fue buscar a alguien que haya quedado de la casa de Saúl. Entonces muchos no supieron, es la política. Ya sabe que por qué busca a alguien que haya quedado de la casa de Saúl para matarlo. Porque cuando hay cambios de gobiernos, toda la gente de exgobiernos elimina. Mire, cree que Saúl es justiero, pero él también es un político. Mire, está buscando a alguien que haya quedado de la familia de Saúl para matarlo, sin saber la intención de David. Porque en el centro del corazón de David, el juramento que había establecido con Jonatán, usar misericordia de Dios por amor de Jonatán, a la familia de Jonatán, familia de Saúl, estaba ardiendo en su corazón. Entonces, la narración bíblica, sabiendo que en un futuro cercano el rey, poderoso rey, quiere usar de misericordia con la casa de Saúl, Satanás se entremete, comienza a trabajar. ¿Qué sucede? Eso es muy interesante. La Biblia está escrita por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, nos demuestra muy bien qué sucede a la gente cuando Dios quiere usar de misericordia con una persona para que no la aprovechara, la negara. Satanás
en nuestra vida cómo opera. Cuando llegue el día de gracia, para que no la aproveche, sino la deseche. Vamos a ver. Segundo de Samuel capítulo 4. Segundo de Samuel capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, no proyecta la cita bíblica. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Esto es una clave bíblica. Algún día David iba a usar de misericordia con Mefiboset por el amor de Jonatán, misericordia de Dios. Satanás, sabiendo que algún día Mefiboset iba a recibir la gracia, anticipadamente trabaja en su vida, para que cuando llegue el día de misericordia no la acepte. Cuando su abuelo y su padre murieron en la cumbre de Monte Gilboa, Mefiboset tenía 5 años de edad. Estaba bajo cuidado de una nodriza. Aquella nodriza era personal de Saúl. Entonces, esta nodriza estaba mal influenciada, ya que es personal de Saúl. Nunca en persona pudo tener tiempo de platicar con David, conocer bien a David, sino a través de su amo Saúl siempre oía de David. Entonces, en la mente de esa nodriza, David es un malvado, desgraciado, ingrato, enemigo. Entonces, esa nodriza cuando escuchó la noticia, Saúl murió, Jonatán murió, entonces David va a ser el rey de Israel. Seguramente va a matar a mi amo, el hijo de mi amo Mefiboset. Voy a salvarlo. Pero mal influenciado, no conoce a David. David no tiene intención de matar a Mefiboset, sino en su campamento estaba lamentando por la muerte de Saúl, lamentaba, su corazón partía por la mitad por Jonatán. Pero esta nodriza, ¿cómo malinterpreta? Entonces, para salvar a Mefiboset, lo cargó corriendo tal vez de un lugar muy alto de la escalera, apresuradamente. Cuando uno de prisa quiere actuar, siempre se tropieza, se equivoca, ¿no? Se cayó de su mano Mefiboset de 5 años. Fuerte golpe tuvo. Al instante quedó lisiados de ambos pies. Se escapa a Rodebar, un campo de Israel. El que era de capital, ya ahora vive en un campo de Israel, Rodebar. Imagínense de la formación del carácter del Mefiboset. Bajo la nodriza. Esa nodriza llevaba el papel del madrastra, pero todos los días maleduca sobre el concepto de David. Es un malvado. Es un maldito por culpa de David. Pero según la versión verdadera, David, ¿qué culpa tiene? David, ¿qué mal hizo contra Saúl? Solo el bien usó con él. David es bondadoso, justiciero. Pero en el corazón, en la mente de Mefiboset, siembra, planta una idea errónea. Muy equivocadas. Entonces, Mefiboset, cada vez que se frustra por su condición, físicamente estaba inválida, mucha incomodidad y sufrimientos, crujiendo su diente, echando toda la culpa a David. Por el maldito David. Por ese maldito David, yo sufro aquí. Así se iba formando su personalidad. La Biblia que quiere enseñar a nosotros
como Satanás en nuestra vida también nos formó con su influencia para que cuando llegue el día de la salvación, el día de la gracia, cada uno de nosotros no lo aproveche, lo deseche. Y creciendo un poco más, llega al oído de Mefiboset otra información. También es una información mentirosa. ¿Cuál información? Vamos a ver 2 de Samuel capítulo 5, versículos 6 y 8. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Siguiente. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día: todo el que hiera a los jebuseos suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por eso se dijo: ciego ni ojo no entrará en la casa de. Al oído de Mefiboset Rodebal llega un rumor. El alma de David aborrece al cojo y al ciego. Pero ese rumor es rumor, porque David, cuando quería conquistar a Jerusalén, en Jerusalén había la fortaleza de los jebuseos, una de 7 cananeas más poderosas. Porque más de 450 años desde cuando Josué llegó, ningún juez de Israel pudo conquistar la fortaleza. Ellos estaban muy confiados de la fortaleza de ellos. Cuando vio la tropa de David, se burlaron de David. Durante 450 años, ni Sansón ni Josué, nadie pudo alcanzar aquí, porque esa ciudad es una fortaleza. Se burlaron. Para burlarse dijeron: el cojo hasta el ciego de nuestra ciudad te puede matar. Que David se enojó. Entonces, cualquiera que hiera a los jebuseos, mate a los ciegos, cojos de los jebuseos. El alma de David odia al cojo, al ciego. Pero esto es solamente en aquella guerra, pero David no odiaba a los discapacitados. Pero como la versión distorsionada se esparció en todo el país. Imagínense usted si fuera Mefiboset. Al oír la palabra, David aborrece al cojo, al ciego. El cojo y el ciego nunca pueden entrar a casa de David. Bueno, por eso digo, es mi enemigo perpetuo. Entre 10, ni siquiera número 1 me cae bien. Es mi enemigo. La Biblia, ¿qué quiere decir a nosotros? La Biblia nos quiere transmitir no solamente Mefiboset. Ustedes seguramente, cada quien viene de diferente familia, diferente ambiente familiar. No solamente de la generación de sus padres, algunos tal generación de sus padres, bisabuelos. En una familia, cada familia con algún secreto. Ustedes fueron formados. Todo lo que ahora se creen, mí mismo, no es mi verdadero sí. Es un ser influenciado. ¿Cuántas veces nosotros decimos, excusamos, soy yo así, ¿qué quiere que haga? Yo soy así, desde cuando nacimiento soy así, ¿qué quiere que haga? ¿Qué cambio yo tenga? ¿Sabe por qué así piensan? Se pone tan terco. Cree que su sí mismo es realmente su sí. Pero la Biblia dice, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Si no, no será digno de mí. Porque Jesucristo dijo, si alguno quiere venir a mí, negarse a sí mismo, si no, no será digno de mí. ¿Por qué? Mi mismo que yo creo, mi verdadero sí,
Jesucristo quiere decir, no es tu verdadero sí. Es un sí, un ego influenciado por Satanás. El carácter que usted tiene no es el carácter suyo. El carácter de uno de sus padres. Si no es el carácter del padre, es el carácter del madre. Si no es el carácter del madre, es el carácter del padre. Si no es el carácter del padre ni madre, el carácter del abuelo o abuela. Entonces, nuestro sí está totalmente distorsionado. Pero nosotros, ya que no podemos distinguir, no podemos reconocer nuestro verdadero sí. Un sí distorsionados dependemos como mi verdadero sí mismo. Ese es el problema. Por eso, mientras tanto que yo considero a mí mismo realmente mi verdadero sí, por la naturaleza, por la ley de naturaleza, la ley de conservación. Yo quiero conservarme a mí mismo, quiero dependerme a mí mismo. Entonces, a mí me será difícil negarme a mí mismo. Mientras tanto que yo considero a mí mismo, realmente mi verdadero sí, me cuesta negarme, porque es una ley de conservación, ley de depender lo suyo propio. ¿Cómo yo puedo negarme a mí mismo? Pastor, me cuesta mucho trabajo negarme a mí mismo. Pero ¿quién lo logra? ¿Quién un día descubre por la gracia del Espíritu Santo? A quien yo creo como a mí mismo. No es mi verdadero sí. Es un sí influenciado por Satanás. Mi verdadero sí no es esta persona. Si es una persona influenciada. Nace recobra la fuerza para poder negarse a sí mismo. Siendo sí mismo como si fuera un tercero. Con cierta frialdad, puede quebrantarlo, negarme. Bueno, ese pensamiento contra Dios, voy a quebrantarlo. Yo me uno con Dios. Ese pensamiento contra Dios, bueno, pisotearlo, me uno con Dios. No le es difícil unirse con Dios. Luego puede ver la gran obra de Dios en su vida. Pero hay alguna persona que le cuesta mucho trabajo negarse a sí mismo. Entonces, esa mañana, yo quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Desde cuándo conocieron al Cristo hasta ahora? ¿Experimentaron por lo menos una vez la experiencia de negarse a sí mismo? Hay, lamentablemente, algunos de ustedes que ni siquiera una vez experimentan. ¿Sabe qué sucede? Siempre quiere comprender. La comprensión es principiante. Cuando inicia, a través de comprensión inicia. Pero luego de llevar buen tiempo, ya no es cuestión de comprender, sino creer. Creer. Ya que nunca quebrantó su corazón, solo quiere comprender. Cuando en su molde de comprensión no se encaja, cual sea cual, rechaza. Nunca puede recibir la guía del Espíritu Santo. Nunca puede experimentar la salvación de Jehová. Porque toda su vida vive conforme a su cálculo. Lamentablemente, entre los hermanos y hermanas hay muchos que son así. Siempre calculan. Siempre tratan de encajar dentro de su molde de comprender. Cuando no se encaja muy bien, rechaza. Los principiantes al principio inician a través de la comprensión, pero luego de muchos años de caminata, compañía, pudimos acreditar la fidelidad del Cristo, la lealtad del Cristo con nosotros. Ya no es cuestión de comprender, sino creer. Un día el Señor dirá: amigo mío, tú iniciaste a caminar conmigo estrechando mi mano al principio por comprenderme. Pero durante los años no has visto quién soy yo. Nunca me peleé contigo. Nunca me peleé contigo. Siempre te he ayudado. Cualquier asunto que tú a mí me depositaba, yo te ayudaba. Pero ya te quiero llevar a un nivel un poco más alto.
Te quiero llevar a la altura. Pero ¿sabe que en aquella altura tu límite de poder entender no alcanza? Desde aquel nivel, ya deja de comprenderme. No me puede creer. No me puede creer. Pero ya que no puede comprender, no. Ay, me lamento. Contigo no puedo avanzar del curso. No, contigo no puedo avanzar del grado. Aunque pasen años, siempre te quedas en el primer grado. Los que pasan solo los años nada más. ¿Qué dice el libro de Eclesiastes capítulo 7, versículo 29? Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Dice así: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ya que dice la Biblia, el hombre original que Dios diseñó era recto, manso y puro. Pero nuestro sí mismo ahora es manso, recto. Nada es recto. Torcido, corrompido, perverso. La Biblia que dice, Dios hizo al hombre recto al principio, pero ellos buscaron muchas perversiones, o sea, prestaron sus oídos a Satanás. Muchas perversiones. Dios está buscando, el Espíritu Santo quiere restaurar en nosotros la integridad, la rectitud. Entonces, algo que no posee, pero a través del Espíritu Santo podemos poseerlos. La rectitud, la integridad. ¿Cuántos cristianos no son íntegros? Hablan de la gracia, pero no son íntegros. Hablan de la gracia, no son rectos. ¿Qué rectitud quiere? ¿Qué? ¿Qué rectitud? ¿Qué gratitud quiere? Bueno, así éramos. Pero el Espíritu Santo produce en nosotros la rectitud, la integridad. ¿Dónde está la rectitud, la integridad que el Espíritu Santo puede producir en nuestro corazón? Aún vive con perversiones. Pide consejo, pero nunca vive conforme al consejo. ¿Para qué busca consejo? A veces, cuando alguna hermano me pide una cita, al ver a algunas, yo ya alguna vez le he dirigido, pero veo que nunca conforme al consejo camina. Solo busca consejo. Lo que él busca no es consejo, una palabra que a él le agrade. Entonces en mi corazón, un fastidio espiritual. ¿Para qué voy a atenderlo? ¿Cuántas veces me ha sacado citas? Yo abrí mi tiempo de mi agenda, por más que está muy recargada. Yo le di indicación. Nunca sigue al consejo. ¿Para qué busca entonces el consejo? Nunca quiere aplicar en la vida. Porque es así. En ellos no hay rectitud. No hay integridad. Pero cuando una persona realmente comienza a recibir la guía del Espíritu Santo, se deja su vida dirigir por el Espíritu Santo, el Espíritu Santo en él produce la rectitud, la integridad, algo que nunca había existido, pero produce. Desea ser íntegro, desea ser recto por el anhelo del Espíritu Santo. La Biblia dice, por falta de tiempo no voy a citarlos, solo voy a mencionarlo. En el libro de Isaías 55, versículos 5 al 9, la Biblia, Jehová nos presenta el requisito cuando la gente quiere hallar la gracia. En el día de la salvación, quiere hallar salvación y gracia. Dios solamente pone un solo requisito: el inicuo deje su camino
el impío deje su camino, el inicuo deje sus pensamientos. Deje sus pensamientos. Dios tendrá misericordia de él. Aquel él, ¿de quién? El que deja su camino, el que deja sus caminos. Entonces le será amplio en perdonar. Aunque cuántos pecados haya cometido en el tiempo pasado. Si realmente busca a Dios, dejando su camino, sus pensamientos, le será amplio en perdonar. Tendrá misericordia de él, dice. Porque mis pensamientos, tus pensamientos son diferentes. Mis pensamientos, mis caminos, tus caminos son diferentes. Los cielos, ¿cuántos más están altos que la tierra? Allí son mis pensamientos, allí son mis caminos, vuestros caminos. Jehová de Israel dice, así termina. La Biblia dice, alguien cuando quiere hallar gracia, quiere recibir la gracia de Dios, solo un requisito puso. No puede dejar tu terquedad. El camino, símbolo de idea fija, porque el camino se produce cuando muchas personas pisan en un solo mismo sitio. Idea fija, pensamiento fijo. No puede dejar tu terquedad, no puede dejar tus pensamientos, luego no puede venir, o sea, negarte a ti mismo, no puede venir. Entonces yo tendré misericordia de él, le será amplio en perdonar. Yo les hago una pregunta. Ustedes cada domingo, cada culto, cuando vienen, ¿realmente practican dejar sus pensamientos? ¿O conservan? Hay alguna persona que tiene por costumbre, nunca quiere limpiar su casa, cada cosa viejita solo amontona la casa. Cuando entra a su casa, no sé qué, este televisor hace cuánto tiempo está descompuesto por aquí. Ese radio hace cuánto tiempo, no sé. Y mira esa computadora de la época de Picapiedra, enorme, con telaraña ahí. Entonces, diferentes platos todos. Nada quiere tirar. La casa se vuelve una tiradera. De la misma manera, alguna persona tiene su cultura y su mente. Nunca despoja, nunca deja su pensamiento. Siempre guarda. ¿Qué clase de gracia de Dios quiere? ¿Qué clase de perdón espera? Dios dijo, tendré misericordia de él. ¿De quién? El que dejó su camino y sus pensamientos. Le será amplio en perdonar. Aunque cuánto pecado haya cometido, le será amplio perdonarles. Jehová de Israel. La Biblia nos enseña para poder hallar gracia de Dios. Es necesario dejar nuestro pensamiento. Yo en aquella comunión, en el reenterramiento, pude entender cómo Satanás en mi vida, cómo a Mefiboset operó. Entre mi padre y mi madre, según mi carácter, yo me parezco mucho a mi madre. El carácter del madre yo tengo. Mi carácter es el carácter de mi madre. No diga, yo soy así. Somos influenciados de algunas personas, pero más fondo, Satanás. Mi familia es así. Pastor. Hermano, ¿por qué usted adultera? Pastor, espero que usted conoce a mi familia. Mi abuela ha sido adúltero, mi padre es adúltero, todos mis tíos son adúlteros, mi bisabuela ha sido adúltero, fornicario. Mi familia es así. ¿Qué quiere que haga? Es mi cultura, es mi nivel. Pero nunca quiere reconocer. Satanás lo destruyó. Pero Dios que dice, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo. Si no, no será digno de mí. Porque el hombre que originalmente Dios diseñó es recto.
El hombre que original, mi persona que originalmente Dios diseñó, una persona recta, íntegra. Una persona perversa, tan torcida, no soy yo. Es un ego influenciado por el diablo. Por último, vamos a ver dos citas bíblicas. Segundo de Samuel, capítulo 9. Segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Dice así: dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Después que Dios eliminó todo lo enemigo de David de la tierra, David se acordó del pacto que se había establecido entre él y Jonatán. Desde su lugar, él dice, desde su trono a su gente: ¿no ha quedado alguien de la casa de Saúl para que yo use de misericordia de Dios con él por el amor de Jonatán? Esta palabra exactamente es la misma palabra del verdadero rey, quien es nuestro Dios, que está sentado en el trono. No hay alguien de la casa de Adán para que yo use misericordia de mí, mi misericordia por el amor de Jesucristo. Como Jonatán y David eran tan amorosos y amigos, para Dios, el que realmente es agradable para Él, el que realmente ha sido ese olor grato, un sacrificio grato, la ofrenda expiatoria, satisfactorial, que quitó todo el pecado del mundo, agrada el corazón de Dios, es Jesucristo. Entre Dios y Jesucristo hay un pacto inmutable, eterno, el uso de misericordia por el amor de Jesucristo a los hijos de Adán. Está buscando. No ha quedado alguien de la casa de Adán para que yo use misericordia por el amor de mi Hijo Jesucristo. Satanás, ¿cómo trabajas? No te acerques, no te acerques. David, por culpa de David, tú llegaste el cojo lisiados de ambos pies. ¿Sabe? El alma de David odia al cojo. Dios odia al defectuoso, odia a pecadores, odia a los débiles. Por los débiles, por los pecadores, por los enemigos, había enviado a su Hijo. Los amó, los rescató. Pero Satanás produce en nuestro corazón pensamiento: él odia a los pecadores, odia a los débiles, odia a los enemigos. Escóndete. Nunca quiere presentarte delante de David. Entonces David aquí repetidamente habla. Imagínense en el día que Mefiboset fue invitado al palacio de David. Los jinetes, caballeros de David, llegaron a rodear. Por aquí no hay un hombre. Mefiboset, hijo de Jonatán. Todos los aldeanos. Mefiboset. No sé. No hay. Sí, señor, voy a ser honesto. Aquí hay un Mefiboset, creo que es el hijo de Jonatán. ¿Dónde? En la casa de Maquil, de hijo de Amiel. Cuando llegaron los caballeros de David, ustedes, si fueran Mefiboset, ¿cómo se actuarían? Señor mío, es el día de mi muerte. David finalmente me encontró. Me va a matar, me va a torturar. De la Santa Inquisición. No sé. Me va a matar, no me lleve, zapateando en el piso. No me lleve. Ahora mismo máteme, no me lleve. Vámonos. Es la orden de nuestro rey. Máteme aquí, no me lleve. La Biblia, ¿qué quiere mostrar a nosotros? Cuando la gracia de Dios alcanza a uno de nosotros, así nosotros nos comportamos.
pensamos que Él nos va a maldecir. Pensamos que Él nos va a mandar al infierno. Pero porque busca para usar de misericordia con nosotros. Todo el camino, Mefiboset, muerto. Al llegar al palacio, se abre la puerta enorme. En el fondo, el trono de David sentados. Mefiboset, ven. ¿Eres Mefiboset? Sí, Señor, ven. Eres el cojo, lisiado de ambos pies. El alma de David odia, aborrece el cojo, cateando mientras que se iba cerca de David. ¿Qué hubiera pensado? David con su ojo me está viendo. Soy cojo de ambos pies. Nieto de Saúl. Me va a matar. Pero en realidad, David no estaba viendo que eres cojo de ambos pies. Porque los dos estaban cegados por el amor. Ciego del amor. Por el juramento que había hecho con Jonatán. Porque en el rostro de Jonatán encontró el rostro en el rostro de Mefiboset, ya que es el hijo de Mefiboset, encontró el rostro de Mefiboset. Al ver a mi hermano Jonatán, su corazón le arde de misericordia. Se expresaría de una forma vulgar. Estaba a punto de volverse loco por el amor. Pero el corazón de Mefiboset, tiniebla, sombra de muerte, condenación. La Biblia nos presenta muy bien, alegóricamente, así es. Dios nos busca con el amor. ¿Nosotros con qué corazón nos acercamos a Él? No queriendo llegar a Él. Condenación, frustración, odio, rencor, miedo. Finalmente David usó de misericordia con él. Le permitió a vivir en Jerusalén en su casa. Le ordenó que todos los días comiera de la mesa de David, como uno de los príncipes. Cambió de la identidad, el hijo de enemigo, por naturaleza hijos de ira. Se trasladó a otra condición. Tiene con ciudadanía de ciudad celestial, tiene identidad del ser llamado hijo de David. Esa es sombra del evangelio. Por último, vamos a ver Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Me costó bastante trabajo para resumir una historia larga. Son muchos capítulos. Es el sufrimiento del pastor. Entonces, resumí para llegar a esa conclusión. Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Dice, justificado, tenemos paz para con Dios, pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya que Jesucristo llegó a ser sacrificio expiatorio, lo consumó, lo terminó. Según Primera de Pedro capítulo 4, Él terminó con el pecado. Amén. Terminó con el pecado. Resucitó para nuestra justificación. ¿Ustedes creen que Cristo terminó con el pecado? ¿Y resucitó para nuestra justificación? Entonces, justificados. Solo unos cuantos me dicen amén. Ahora, entonces son justificados. Pues, ¿por la obra? Por la fe. ¿Qué obra tiene? Qué vergüenza. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien
también tenemos no solamente paz, tenemos hasta la entrada a la vida eterna, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia de participar en la mesa del Rey. La vida eterna, cada día en la mesa de Dios, comer con Él. Entonces Él me pregunta, ¿no tiene alguna necesidad? Es justamente eso lo quería mencionar. Necesito 5,000 pesos. ¿5,000 pesos para qué? Tantos. ¿Dónde está mi tesorero? Pásalo. No solamente la vida eterna, mientras tanto que vivamos cada día nuestra necesidad. Él nos puede ayudar. Él nos puede proteger. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, no se olviden, para ir a Dios, para ir a recibir su gracia y su misericordia, la Biblia nos habla, hay una condición, un solo requisito: dejar nuestros pensamientos, nuestro camino, reconociendo mi sí no es el verdadero mi sí, mí mismo, sino influenciado. Porque el hombre que realmente él creó es recto, honesto. Pero ese hombre deshonesto, torcido, perverso, no soy yo. Está influenciado, negándolo a sí mismo, dejando los pensamientos, acérquense a Dios. Entonces escuchará unas palabras: por el amor de Jonatán, por el amor de Jesucristo, usaré de la misericordia de Dios contigo. Siéntate en mi mesa, tú comerás conmigo. Veremos muchas bondades, ayudas en esta tierra cuando muramos, la gloria eterna. Hoy hasta aquí compartimos. Que Dios les bendiga. Gracias. Sintoniza Jerusalén Radio en vivo ahora por YouTube.